Pozuelo de Alarcón era una pequeña localidad principalmente agrícola en las cercanías del oeste de Madrid, que después del golpe fallido el 18 de julio de 1936 del general Franco y otros sublevados, quedó encuadrado en zona republicana, llegando incluso a ser parte del frente en la defensa de Madrid y escenario de sangrientos combates entre fuerzas republicanas y sublevadas. Se trataba de un punto estratégico en la toma de Madrid, debido a su cercanía y a la estación de tren que conducía directamente a la capital, por lo que las fuerzas republicanas y brigadas internacionales se esforzaron por mantener sus posiciones y evitar que cayeran en las manos del ejército sublevado en la conocida como la Batalla de la Niebla o Segunda Batalla de la Carretera de La Coruña. Dicha batalla se desarrolló en Pozuelo, Boadilla del Monte y alrededores en diciembre de 1936. Finalmente se saldaría con la victoria republicana, que logró frenar a las fuerzas enemigas, no sin cuantiosas bajas entre sus filas. Andrés Muñoz Pérez era natural de Pozuelo de Alarcón, nacido de un matrimonio entre Petra Pérez y Mariano Muñoz. Era el segundo de sus hijos. Cuando fue mayor de edad, pues quiso independizarse, montar su propia fábrica. Mi abuela, que eran de una clase social alta, le dio dinero para que comprara una finca y montara su propio fabriquín. Y Pozuelo vivía de los fabriquines, las huertas y las mujeres que lavaban en la poza. Era un pueblo sencillo y se casó con Felisa Barrio y tuvo 4 hijos. Él siempre era muy religioso, solo iba de su trabajo a su casa, no eran persona de otros vicios, no tenía. Era muy amante de su familia, muy cariñoso con sus obreros y muy feliz con su familia. ¿Solía ir a misa? Sí, era practicante religioso, sí. Y muy ayudante de los pobres. Daban muchas limosnas y hacían mucho bien. Andrés vivía holgadamente con su familia en Pozuelo. Tenía obreros a su cargo, era católico practicante y además estaba afiliado a Acción Popular, de manera que no sería de extrañar que estuviera en las listas de lo que posteriormente se verá de elementos indeseables. El día que se los llevaron era el mediodía, había venido de su fábrica a comer a su casa y llamaron a la puerta y salió a abrir su mujer, Felisa. Y dice, ya me preguntaron por Andrés. No, no está, no ha venido todavía. Y dice, bueno, pues que se venga su hijo, que tenía 15 años, Mariano, y estaba sentado esperando a que pusieran la comida. Y entonces mi tío, que sabía quién eran, porque ya se rumoreaba que daban paseos y eran los que llamaban del sindicato, dijo, no, estoy aquí yo, mi niño no se va. Y entonces se le llevaron y ya no volvió. Allí dijeron que era para tomarles declaración y al día siguiente, como era un pueblo pequeño, pues todo el mundo lo comentó, pues se han llevado a fulano, se han llevado a Mengano, eran 29, la florinata de Pozuelo, y ya no volvieron a sus casas. Les llevaron a este edificio que hoy es Mártires Oblatos. La familia, pues claro, todas preocupadas, todos, no solo la madre, los hermanos, indagando a ver qué se podía hacer por ellos. Y nada, se enteraron que estaban detenidos. No, ya irán, tienen que dar declaración. Y les tenían sin comer, durmiendo en el suelo, y la familia les llevaba la comida y un día ya del mes de noviembre, a finales casi, les dijeron cuando llegaron a llevarles la comida, que todos les llevaban unos platos calentitos, no, llevároslo a casa que ya no les hace falta. Y ya no se volvió a saber de ellos.
Después de salir de su encarcelamiento en Pozuelo, a Andrés se le pierde la pista. Según el relato familiar, las personas que le mantenían preso, entre ellos su cuñado Santos Gabán, les dijeron a su esposa e hijos que le trasladarían a él y al resto de personas a la Checa de Fomento en Madrid. Pero investigando sobre el asunto, parece ser que ni Andrés ni ninguno de los que le acompañaban llegaron nunca hasta allí. Una vez acabada la guerra, sus familiares quisieron saber dónde podía encontrarse, y una de las personas a las que preguntaron fue al enterrador del cementerio de Aravaca, que según su testimonio, él mismo oía disparos en el cementerio durante la época de noviembre de 1936, aunque no sabía quiénes eran los ejecutados. De modo que parece altamente probable que Andrés fuera ejecutado en aquel cementerio, aunque el paradero de sus restos es aún desconocido. En 1939, recién acabada la guerra, en las partidas judiciales de Navalcarnero aparece su nombre entre las listas de ejecutados durante lo que se conocía como Dominación Roja. Aparece su profesión, industrial, dado que era el propietario de una industria de curtidos, el día de su desaparición, el 4 de noviembre de 1936, el estado de su cadáver donde pone «se ignora», debido a que jamás fue encontrado, que fue inscrita su defunción en el registro civil y el nombre de las personas sospechosas de su participación en el crimen. En este caso, Eladio Martín, alias Veneno, que resulta ser el presidente del Comité Revolucionario del Frente Popular de Pozuelo de Alarcón. Una cuestión que cabe preguntarse es ¿por qué esperaron hasta noviembre de 1936 para llevar a cabo las ejecuciones? La respuesta parece estar en dos documentos fechados el 16 y el 31 de octubre de 1936 y firmadas por Eladio Martín, en las que se da el visto bueno para la organización y la legalización de las milicias en Pozuelo de Alarcón, donde uno de los puntos era tratar de evitar en la medida de lo posible los desmanes aislados que pudieran causar los elementos indeseables infiltrados entre los milicianos. Aunque se hace referencia solo a los milicianos, después del visto bueno y la organización de las milicias del 31 de octubre de 1936, cabría esperar que esos elementos indeseables dentro de los civiles también fueran castigados. En cualquier caso, lo que es indudable es que tan solo pasaron 4 días entre la legalización y organización formal de las milicias y el día que se llevaron a Andrés Muñoz y otros habitantes del pueblo. Santos Gabán Sepúlveda, su cuñado al que ya se ha hecho referencia, estaba dentro del Comité Revolucionario de Pozuelo de Alarcón y de la UGT. Según el relato familiar, a Santos se le acusa de no haber intervenido para evitar la desaparición de Andrés. Siendo Pozuelo un pueblo pequeño, Santos Gabán, en su condición de habitante de Pozuelo, familiar y miembro del comité, era plenamente consciente de la situación de Andrés. Pero las preguntas son: ¿qué peso tenía dentro del comité? ¿Pudo haber hecho algo para lograr salvar a Andrés? Con respecto a la primera pregunta, lo más probable es que no desempeñara un cargo importante dentro del comité, dado que en el documento que se muestra aparece como un agente sin más que fue a buscar en persona junto a otros 4 a Antonio Vilches de Madrid. La segunda es mucho más difícil de responder, pues según el relato familiar, el propio Santos dijo que conocía a alguien en la Checa de Fomento y que podría ayudar a Andrés, pero que hasta que no llegaran hasta dicha Checa, no podía hacer nada. Con la información recopilada no puede saberse si Santos conocía a alguien en la Checa de Fomento o si de verdad en un principio les iban a llevar a la Checa, pero se cambió de parecer repentinamente. La otra posibilidad es que Santos fuera plenamente consciente de lo que iba a pasar y tan solo dijo aquello para quitarse la responsabilidad de encima. En cualquiera de los casos no se ha podido concretar cuál de los dos es el verdadero. En definitiva, la realidad es que a Andrés no se le volvió a ver después de aquel mes de noviembre de 1936, que posiblemente fue ejecutado en el cementerio de Aravaca a finales del mismo mes y que aunque su familia trató de encontrar sus restos, estos siguen en paradero desconocido.